Hoy, en esta investigación especial, nos internaremos en uno de los misterios que más ha intrigado a investigadores y escritores de todo el mundo. Se trata de la presencia de los llamados hombres de negro, un enigma inquietante que aún no ha sido plenamente resuelto y que ha generado un enorme debate sobre su existencia, intenciones y sobre todo su origen. Las descripciones de su presencia señalan que viajan en grupos de 3, vestidos elegantemente en trajes negros y en automóviles de lujo del mismo color, y su misión era la de persuadir importantes y destacados testigos que hablaran de sus experiencias abiertamente con el fenómeno ovni extraterrestre. El último caso registrado de la presencia de un hombre de negro está relacionado con un video que en días recientes, a través de redes sociales, se ha convertido en tema de amplia discusión. En dicha grabación se expone la lectura de un manuscrito por parte de un hombre que poco antes de morir le hizo llegar este escrito a un amigo cercano para que fuera revelado a la opinión pública. En estas cartas aseguró haber sido reclutado por el gobierno norteamericano a principios de la década de los años 70 para participar activamente como hombre de negro, realizando actos reprobables. El equipo de Tercer Milenio, al investigar sobre esta grabación, encontró que esta se trata de un fragmento del documental Alien Overlords del director Richard Lowry, quien señaló que su trabajo está basado en hechos reales y que para proteger la identidad y seguridad de los testigos relacionados con la historia, cambió a las personas, nombres y lugares. Asimismo, apuntó que el manuscrito es real. El documental fue proyectado en el año 2018 con muy poca respuesta de la audiencia. Sin embargo, ha llamado la atención en los últimos días por una serie de datos revelados en la lectura del manuscrito que parecen ajustarse fielmente a la realidad documentada de los hombres de negro y grandes sucesos de la actualidad. Juzgue usted. My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. This transition in my life happened in 1970. The senior black project director was William T. Latham, who had worked under CIA Executive Director Richard Schlesinger. Latham stated that I was the perfect candidate for my new position. I was a foster child, and I had no connections to existing relatives. I had no friends or social life. It was easy for them to erase my past and provide me with a new identity. My assignments largely dealt with UFO sightings and crash sites. In August of 1971, I witnessed my first UFO crash site just north of Edwards Air Force Base in California. Inside the craft were 3 grayed humanoids, 2 dead, 1 still alive. Also in the craft was a human female abductee. The alien humanoids were transported to the base, but 2 witnesses had arrived before us and took several photographs. The first surrendered his camera, but the second fled. When we apprehended him, he resisted, and I was ordered to silence him, which I did. A good majority of the victims were ufologists and whistleblowers. Among the ufologists I personally silenced were Paul William Cooper, Milton Vigay, Claude Monroe, Anthony Vargas, and noted documentarian Samantha Willis. En el manuscrito, de acuerdo al hombre de negro, se habla del papel que jugó el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien la historia señala como el mandatario que pactó una alianza con seres provenientes de otros mundos en un convenio conocido como el Tratado de Grenada. In 1954, Dwight Eisenhower signed what's known as the Grenada Treaty with the alien gray race. In exchange for shared alien technologies, the Greys were allowed to abduct a number of humans annually for medical examination. The Greys also demanded anonymity from the public. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers. The Grenada Treaty is still active today, but the number of human abductions has increased, despite objections from the world governments.
A continuación escucharemos el fragmento de la entrevista que más ha llamado la atención y que tiene una estrecha relación con la actual emergencia sanitaria mundial, orillando a los investigadores a sugerir seriamente la probabilidad de que los hechos descritos en este documental rodado en diciembre del año 2018 sean verídicos. In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped because the world is running out of resources. Discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. Among those is the development of a mutated version of the common flu to replicate the 1918 influenza pandemic that killed 40 million people. The first strain of this new flu virus will be released to the public in late 2017. So if we see a flu outbreak in the late 2017 or early 2018 that's killing people, we'll know this is true. Resulta curioso e interesante que la advertencia señalada por el presunto hombre de negro en relación a una pandemia parece coincidir con lo que se está viviendo en estos momentos, razón por la cual continuaremos investigando más en torno a la veracidad de este relato. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial. ¿Cómo y dónde fue creado este grupo de los hombres de negro? Aparentemente está relacionado a la creación del grupo Majestic 12, un grupo de científicos y militares que fueron constituidos como grupo por el presidente Harry Truman. Su primera víctima habría sido el propio secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal. Imagine usted, así empezó a trabajar este grupo. Continuamos con la investigación. En las primeras horas del 21 de junio de 1947, un hombre llamado Harold Dahl, en compañía de su hijo y un perro, se encontraban a bordo de un bote en las aguas del lago circundante a la isla de Maury, en el estado de Washington. Harold trataba de encaminar troncos a la orilla del lago cuando repentinamente se dio cuenta de que en el cielo aparecieron 6 objetos voladores en forma de anillo a muy baja altura. Las descripciones del caso señalan que uno de los objetos, al parecer, estaba experimentando algún tipo de falla, ya que sus movimientos eran erráticos, lo que hizo tocar a otro de los ovnis y dejó caer lo que parecía ser una sustancia extraña y una gran cantidad de fragmentos que se precipitaron en el agua y otros en el bote. El calor y los residuos mataron al perro y causaron quemaduras al hijo de Dahl. Al llegar a la orilla, contó su historia a su supervisor, Fred Chrisman, y este a su vez dio aviso a las autoridades. Al día siguiente, el 22 de junio, Harold recibió la visita de un misterioso hombre vestido de negro en su domicilio, quien con una extraña mirada y tono de voz le advirtió que no hablara con nadie más del asunto, al mismo tiempo de que confiscó los materiales que Harold había recuperado en su bote. Días más tarde recibió también la visita de 2 hombres de la Fuerza Aérea, el capitán Lee Davidson y el teniente Frank Brown, que estaban en misión secreta para reunir pruebas. Los oficiales lograron recuperar algunos de los fragmentos que salieron despedidos del ovni y que se hallaron en la orilla del lago. El regreso de los oficiales de la Fuerza Aérea estaba previsto para el 30 de julio de 1947 hacia una base aérea en California. Esa mañana de la fecha prevista, despegaron con todos los materiales que lograron reunir a bordo de un avión tipo B-25, el cual se estrelló a los 20 minutos de haber despegado, matando a toda la tripulación y destruyendo toda la evidencia física de los fragmentos del ovni. La evaluación de los hechos en este evento revelan la teoría de que el avión pudo haber sido saboteado. 3 días después del incidente de la isla de Maury, en el mismo estado de Washington, el 24 de junio de ese lejano año de 1947, un hombre de negocios llamado Kenneth Arnold reportó la presencia de una formación compuesta por 9 misteriosos objetos en forma de boomerang que se desplazaban a gran velocidad en las inmediaciones del Monte Rainier, cuando una semana después del avistamiento del señor Arnold, la noche del 2 de julio en la localidad de Roswell, Nuevo México, una nave de origen extraterrestre se estrellaría en el desierto, iniciando el ocultamiento más grande de la historia.
Derivado del incidente de Roswell, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió crear el Comité Majestic 12 para evaluar las implicaciones que tendría el hablar abiertamente al público de la presencia extraterrestre en nuestro mundo, llegando a la conclusión de que el asunto tenía que resguardarse en el más oscuro de los secretos y que solo muy pocos individuos tendrían acceso a esta información, ya que sería clasificado como asunto prioritario de seguridad nacional. A partir de la puesta en marcha del Comité Majestic 12, a lo largo de los años se realizaron distintas divisiones, como el proyecto SIGN, que tenía como sede la base de operaciones de Wright-Patterson y que estaba dirigida por el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal, quien pertenecía a Majestic 12 por órdenes de Harry Truman. La historia indica que James Forrestal, la noche del 22 de mayo de 1949, murió en extrañas circunstancias y oficialmente se dijo que se suicidó lanzándose desde su habitación después de haber sido internado en el National Naval Medical Center, diagnosticado por una supuesta psicosis nerviosa. Los investigadores del caso de la muerte de James Forrestal señalan que él había manifestado en las reuniones del Comité Majestic 12 que era justo que al público norteamericano se le hablara sobre la actividad ovni, razón por la cual el presidente Harry Truman señaló tener intenciones de destituirlo. Misteriosamente, después de este anuncio, James Forrestal fue internado contra su voluntad y la evidencia señala que fue silenciado esa noche del 22 de mayo después de haber sido visitado por misteriosos hombres vestidos de negro. Al parecer, las intenciones de mantener el secreto de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo se cumplía cabalmente por parte de quienes están detrás realmente de estos denominados hombres de negro. Sucesivamente, a lo largo de los años, se fueron generando decenas de reportes en donde se vieron involucrados los hombres de negro, quienes no solo se limitaban a intimidar a testigos de la población civil, incluso existen casos documentados de figuras públicas quienes también fueron víctimas de sus actos. Uno de los casos más reconocidos es el del actor Dan Aykroyd, quien alcanzó celebridad mundial en el año de 1984 por su aparición en la cinta Ghostbusters de ese mismo año. El actor es ampliamente conocido por su fascinación al tema paranormal y el fenómeno ovni, que lo llevó en el año 2002 a grabar una serie de programas piloto para la cadena de televisión Sci-Fi que se llamaría Out There, Más Allá, en la cual se abordarían con importantes invitados estos temas. Sin embargo, en sus propias palabras, Dan Aykroyd narró un extraño suceso relacionado con misteriosos hombres de negro que derivaron en la extraña cancelación de su programa. Well, what happened? Well, we sold the show to Sci-Fi Channel, and it was called Out There, and I basically interviewed all of the people that I admired in various fields of study. The show was canceled that afternoon, and I was outside before I knew it was canceled, in between the interviews, and I was outside, and Britney Spears called me because she wanted me to appear on Saturday Night Live with her. And so I was outside having a cigarette, the phone rang. Oh, Brittany, how you doing? Oh, sure, of course I will. I turned away like this. I turned back, and there was a black Ford across the road, a black Ford sedan. And I was trying to look at the plate, and the plate seemed kind of like fuzzy, and I was, definitely a police car. And two guys were there, and a big, tall guy got out of the back seat. And he looked right at me. And literally, I was on the phone. Hey, oh, sure, of course I'd love the show. Saw the Ford, went back like this, turned back like a half second later, and it was gone. And that car did not go past me. It did not make a U-turn, because I would have seen 42nd Street. I would have seen that thing take a U-turn and go away. That car vanished. That car was a cloaked vehicle of some type. And whether this was like a warning to me, because the guy got out of the back seat, gave me a real dirty look. And then 2 hours later, we were told we were not to continue taping, and the show was canceled, and none of them would air. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial. El grupo armado de los hombres de negro llegaría incluso hasta la Ciudad de México para silenciar a uno de los más importantes testigos en la década de los 70, Carlos Antonio de los Santos, un piloto mexicano que tuvo una experiencia extraordinaria. De acuerdo al propio Carlos Antonio de los Santos, le obligaron a mantener el silencio. Aquí le presento su testimonio y la investigación.
El día 3 de mayo de 1975, el joven piloto aviador mexicano Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de la ciudad de Zihuatanejo a bordo de su avioneta con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vuelo transcurría con toda normalidad y todo parecía indicar que sería un viaje sin contratiempos. Repentinamente, al encontrarse a la altura de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, fue interceptado en pleno vuelo por dos objetos voladores no identificados que se situaron sobre cada una de las alas de su avioneta, y un tercer objeto lo golpeó situándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, con gran temor, comunicó a la torre de control en México la extraña situación que estaba viviendo en ese momento. A continuación escucharemos un fragmento de la grabación original en la que usted podrá escuchar la angustia e incertidumbre que vivió el piloto en aquel momento, donde reportó haber perdido el control de su aeronave. Aunque es de difícil comprensión, la acompañaremos de subtítulos para entender lo que ocurrió aquel lejano año de 1975. Después de 18 minutos de angustia, los ovnis se desprendieron del avión y Carlos Antonio de los Santos pudo retomar los controles. Después de aterrizar sin mayores contratiempos, el piloto fue revisado física y mentalmente y se reportó que se encontraba en perfectas condiciones de salud. En aquella primera mitad de los años 70, el caso del joven piloto aviador alcanzó gran interés en los medios de comunicación de México y en el mundo, quienes pusieron especial atención a la experiencia vivida por Carlos Antonio, que en una ocasión fue invitado a las instalaciones de Imevisión, hoy Televisión Azteca, para que relatara una vez más su experiencia. Sin embargo, al encontrarse muy cerca de la televisora, fue interceptado por dos automóviles negros de los cuales descendieron 4 extraños hombres y que en tono amenazante le pidieron que desistiera de su intención de seguir hablando del caso. Así lo recordó el propio piloto Carlos Antonio de los Santos en entrevista concedida para Tercer Milenio en el año 2013. Los 4 vestidos de negro, los 4 completamente iguales. Haz de cuenta un robot, pero iguales, completamente iguales. Su color de pelo, un color amarillo, lampiños, de un tipo nórdico. Palabras muy mecánicas, muy textuales, un español perfecto. Me dice, si aprecias en algo tu vida y la de tu familia, ya no hables, ya no digas nada. A pesar de la amenaza, Carlos Antonio de los Santos, ese mismo año de 1975, fue invitado a desayunar con el doctor Joseph Allen Hynek, quien está considerado como el padre de la ufología a nivel mundial, quien vino a la Ciudad de México enviado por el presidente norteamericano Gerald Ford exclusivamente para entrevistar al piloto mexicano. Sin embargo, al encontrarse en el hotel donde desayunaría con el doctor Hynek en la zona rosa de la Ciudad de México, nuevamente un hombre de negro lo amenazó. Me para, me dio un manotazo aquí, subiendo las escaleras del hotel y guardándome las llaves del carro. Entonces volteo, lo veo así, y sí me espanté. Y me dice, se te advirtió una vez, esta es la segunda vez. Dice, date la media vuelta y vete. Entonces sí, ya lo vi más agresivo, me di la media vuelta y me fui. No desayuné con el doctor Hynek. Queda claro que desde que se comenzó a investigar el fenómeno ovni hace ya más de 70 años, existen oscuros intereses por parte de alguna agencia o tal vez de alguna raza extraterrestre que está decidida a negar y silenciar los intentos por revelar la existencia de vida extraterrestre en nuestro mundo. Sin embargo, podemos decir que esos días comienzan a quedar atrás y que hoy, en virtud de las últimas desclasificaciones oficiales, podemos empezar a reconocer que estamos muy cerca de proclamar abiertamente y sin temor a equivocarnos que no estamos solos.